Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y hoy venimos a Madrid para descubrir la trayectoria de un piloto más de los años 80 que estaba en la élite de lo que era el Campeonato de España de rallies en esos tiempos. Juan Carlos Oñoro es el protagonista de estos dos próximos reportajes y vamos a analizar toda su trayectoria desde que comenzó con sus amigos en Madrid, que poco a poco vamos descubriendo a todos de aquel grupo, hasta retirarse habiendo sido campeón de España de rallies con un Delta S4. Además, a lo largo del reportaje saldrán ciertas personas contando anécdotas que estoy seguro que os va a encantar. Mi afición a los coches surge de un grupo de amigos que teníamos, en donde había gente que no tenía nada que ver con el automovilismo y donde había gente que sí, estaban pues Jaime Segovia, un copiloto que por desgracia se mató en un accidente con Bernard Tramón. Había otros con el que yo empecé a correr, que era otra persona que no eran aficionados, se llama Juan Mato, que fue con el primero que empecé a correr de copiloto. Me llamó un día que se había quedado sin su copiloto habitual y que si le podía acompañar. Bueno, nos hicimos una salida a probar para cantar las notas y tal, y nada, estuve corriendo con él 2 o 3 rallies. Y luego ya, a través de Ricardo Muñoz, del Rizos, que también estaba en la pandilla esta que teníamos, pues me habló y corrí un par de rallies con él también. Bueno, cuando teníamos 20 años éramos un grupo de gente muy aficionada a las carreras. Yo ya había corrido en el equipo de competición de Renault y luego estaba Juan Carlos Oñoro, Juanjo Lacalle, Juan Petisco. Éramos un grupo muy grande, ¿no? Bueno, bastante grande, ¿no? Y nos gustaba todos los coches. Entonces, al principio, con Juan Carlos, yo lo llamé Chanlín, porque él era, cuando no le dejaban salir de casa, empezaba a hacerle carantoñas a su padre y ponía los ojos muy achinados, ¿no? Papá, no te preocupes, que nos vamos a portar bien. Bueno, en aquella época, incluso un día nos fuimos a entrenar un rally de esos de la zona centro, y para no decir que nos íbamos de carreras, Chanlín le dijo a su padre que íbamos a cazar. Y metimos en el 124 metimos unas escopetas de caza y nos fuimos por ahí. Y claro, que en aquella época que estaba la ETA y tal, pues era una cosa peligrosísima. Pero con 20 años eso se perdona. Y entonces, cuando guiñaba mucho los ojos así, yo decía, macho, pareces un chino. Que Chanlín, te voy a llamar Chanlín, no sé qué. Y entonces me hizo gracia porque como en las navidades pasadas hicimos una comida de hermandad de toda la gente de las carreras, y Juan Carlos me dijo que hasta su mujer le llamaba Chanlín a veces. Éramos muy amigos. Entonces en aquella época no eran equipos fijos, sino que tú un día ibas con uno, ibas con otro de copiloto. Y yo había corrido empecé a correr una carrera con un TS, y la segunda Roberto Angiolini me dejó un Renault 5 para un Firestone, y Juan Carlos se vino conmigo, se nos rompió el vidrio de atrás, y era el 29 de noviembre, hacía un frío y estábamos helados a las 4 de la mañana bajando hacia el Cañiz, pero bueno, una cosa terrible. Y nada, yo le decía nada. Yo como conducía, pues aún me movía un poco, pero el otro pobre, Juan Carlos, que iba parado, pues iba pelado de frío, ¿no? Y luego al día siguiente, al subir hacia arriba, se nos rompió la junta culata y tuvimos que orinar encima del depósito de agua, pero nada, no aceptó ese líquido personal, no lo aceptó el motor y se hizo... Corrí con Eladio Doncel, corrí un rally de copiloto también, y luego me llamó otro amigo mío, que también era de la pandilla, que era Lucas Sainz, y me dijo, oye, que me he enterado que estás corriendo de copiloto, vente a correr conmigo. Y pasé a ser copiloto oficial de Renault.
con lo cual eso ya era pues otro nivel, otro tal, porque allí ya cobrabas por salir, ya bueno, ya era tenías coche para entrenar, gastos pagados, o sea, ya era otro mundo completamente distinto. Estuve 2 años con él, ganamos el campeonato de España de rallies, me empezó a gustar mucho lo del tema de correr yo y de hacerlo y de ir yo de piloto, ¿no? Y entonces, pues gracias al dinero que ganaba como copiloto, pues me pude comprar un TS y empecé a correr la TS. Salí más o menos bien, empecé 2 o 3 carreras que más o menos para un novato como yo, pues hice más o menos buenos tiempos y buenas posiciones, pero en aquella época la verdad es que lo de la Copa TS era una carrera de coches de choque, o sea que es que allí ya no al final no arreglabas la chapa, porque es que en la carrera siguiente te lo iban a dejar otra vez destrozado, o sea que al final le ponías ahí unas pegatinas, le hacías cualquier cosa para que más o menos pareciera, pero... Y nada, en Alcañiz me tocaron un poco, y en la parte de abajo del río pues tuve un accidente bastante fuerte y el coche más o menos lo destrocé, y ahí se acabó más o menos el tema de los circuitos. Y al año siguiente había visto que el tema de Sinca, que había en el desafío Sinca, que estaba muy bien, era patrocinado por Chrysler, el equipo oficial. Y bueno, el premio que tenías si ganabas el campeonato era que corrías un rally como piloto oficial. Y bueno, hice todo el año, que era muy largo porque había que correr rallies, había que correr carreras en cuesta, y además puntuaban bastantes pruebas. Y bueno, no sé si corrí 30 y tantas pruebas o una cosa así, no paraba, vamos, estuve todo el año liado con el tema. Y gracias a Dios lo gané, y al año siguiente, pues Alicio Romero, que era el jefe de competición, me dio la oportunidad de correr con ellos en el equipo oficial, y la verdad es que me salió bastante bien, y a raíz de eso pues ya me quedé de fijo. Y bueno, estuve allí pues bastantes años con él. Y luego yo empecé a correr de copiloto. Él corría con Lucas Sainz, que había sido mi primer piloto, y yo corría con Alberto Ruiz Jiménez. Y entonces me metí en el desafío Sinca. Y entonces ese año yo lo compatibilizaba entre correr con Ruiz Jiménez de copiloto y correr el desafío. Y entonces... Y a final de año, pues gané el desafío, y el año siguiente lo mismo. Entonces le dije a Charlín, oye, yo sabía que Charlín conducía muy bien, y le dije, joder, apúntate a esto, que tal. Y no me recuerdo bien, porque en aquella época teníamos un lío con los coches allí, Genito, yo, Valverde, nos dejamos los coches, nos cruzábamos por la cara. Y me parece que yo le dejé mi coche de grupo 2 para el primer año que él hizo el desafío. Porque había 2 carreras aquí al lado de Madrid, 2 carreras en cuesta, y me parece que le dejé el coche yo. Y entonces el tío fue muy inteligente, porque yo había corrido los 2 desafíos con los 5000 grupo 2, que iban bien, y había ganado bastante con el campeonato de Castilla también, pero se rompían bastante. Y entonces él fue muy inteligente, porque cogió un 1200 grupo 1, se lo llevó a preparar Andrés Manso, le hizo un motor grupo 1 bueno, y entonces corrió, que ahí además del grupo 2 cogías casi siempre del grupo 1 nacional. Y también en el año 71 él fue campeón de España con Lucas Sainz de copiloto. Y entonces al año siguiente ya íbamos los 2 en el equipo oficial, lo que yo había empezado en el 73, en el 74. Y en el 74, en un rally del RACE, en Cuenca, por la noche allí parados, de repente apareció un Mercedes, y Juanjo Lacalle le había presentado a Charlín, a Carmen, que era la hermana de Carlos Sainz. Y entonces iba Carmen conduciendo el Mercedes, y bajó un niño así pequeñito, pantalón corto, y miraba y decía, joder, el novio de mi hermana es corredor de rallies, esto es lo más. Y ese era
Carlos Sainz, ¿no? Luego ya a partir de los años que estuvimos en Chrysler, pues la verdad es que eran coches que los preparaban allí en la fábrica. Eran motores pues muy apretados, porque la verdad es que eran motores con muy poca cilindrada, de 1300, a lo mejor lo subían a 1500, pero vamos, eran coches muy apretados, y la verdad es que duraban muy poco. Tenían la ventaja de que consiguieron que la estabilidad y el agarre fuera bastante bueno, y además le rebajaron el peso, que pesaban 600 y pico kilos, o sea que aunque tuvieran 140 caballos o 150, pues la verdad es que la relación peso-potencia era bastante buena, y conseguimos pues varios resultados, sobre todo parciales de tramos, porque bueno, había gente que me veía entrenar a lo mejor el penúltimo tramo, el último tramo, y me dice, pero Juan Carlos, ¿pero dónde vas? Si no vas a acabar ni de casualidad, ¿para qué entrenas esto? Digo, bueno, por si algún día suena la flauta, ¿no? Y algún día sonó, y al final pues ese día acabamos, no sé si fueron terceros o fue, me parece, en un rally de Orense, quedamos terceros o cuartos, y además delante de coches más potentes, y la verdad es que Alicio Romero, que era un virtuoso y un apasionado de los coches, pues la verdad es que se lloraba de la emoción que le producía, ¿no? Y me hizo gracia porque el año que él corrió con el 1200, a final de año, como yo me había enfadado con el jefe y me habían castigado a ir en un grupo 1. Y entonces el último rally del año, que era el Costa del Sol, lo hicimos Juan Carlos y Genito en el Simca 1200 de Genito, y yo en el Simca, un Simca que había 1200 del equipo oficial, y estuvimos siempre a la décima de segundo durante todo el rally allí, y fue divertidísimo. Pero los coches de Simca se rompían mucho, y acabamos poquísimas carreras. Y entonces yo pues, que estaba... Y sin embargo, Juan Carlos, que es no buenazo, sino que tiene mucho aguante, yo me decía, pero macho, es que llevas 13 rallies rompiendo el grupo 5 que es maravilloso, que haces 2 tramos buenos, pero luego, joder, es que rompes y tal. Pero él no se enfadaba con Alicio, yo sí. Cuando comenzabas a correr como piloto, ¿cambiabas mucho de copiloto? El tema de los copilotos, pues sí, al principio sí que cambiaba bastante. Primero, pues sobre todo en la época de que empecé a correr la TS, que en la TS en aquel momento había algunos rallies, y luego en el desafío Simca, ese sí que cambia porque no tenía un copiloto, como si éramos profesional, por llamarlo de alguna manera. Y entonces pues tiraba mucho de amigos míos, y me acuerdo de uno que estudiaba arquitectura conmigo, que ya al final me dijo, dice, oye, tú te vas a gustar y vas a tirar por aquí. Digo, pero yo tengo que acabar mi carrera, entonces olvídate de mí, porque no. Y entonces sí que cambiaba con cierta frecuencia. Luego ya cuando empecé y empecé a entrar en este, sí que empecé a tener copilotos un poco más fijos. Luego ya un año, cuando ya estaba parece que fue en el segundo año con Chrysler, ya empezó conmigo Juanjo Lacalle, que le cogí de copiloto porque era amigo, y al final, pues hombre, siempre, claro, te pasabas tanto tiempo fuera de tu casa y entrenando y tal, porque te pasabas pues a lo mejor 250 o más días con una persona al lado, con lo cual, hombre, pues si encima era amigo tuyo, pues mejor que mejor. Y a Juanjo le cogí un día, le dije, oye, porque era amigo de mi novia en ese momento, y se lo dije, digo, oye, venga, vente conmigo copiloto, y la verdad es que tuvo ahí un debut en el Costa Brava, pues que es claro, la primera vez, el primer rally que corría era un Costa Brava, que era puntuable para el Campeonato de Europa, o sea que fue un buen debut para él. Bueno, pues claro, yo llegué a un mundo que no tenía ni idea, y tengo una anécdota. A ver, yo firmé un contrato con ellos para hacer todo el año,
y el primer rally que hacíamos era el Costa Brava en Cataluña, y en aquel entonces los tramos se hacían en los dos sentidos, es decir, que entrenábamos en un sentido, dábamos la vuelta y entrenábamos la vuelta también. Claro, era un tramo larguísimo, no sé si tenía 30 kilómetros y a la cuarta pasada me agarré un mareo, ¡buah!, que me quería morir. Y entonces yo, claro, no le decía nada porque digo, joder, ¿cómo le voy a decir a este que me mareo después de haber firmado un contrato para un año de copiloto? Menuda faena y tal. Y en eso tuve la suerte de que se rompió el coche. Se rompió el coche, claro, entonces no había teléfono ni nada de nada. Pero tuvimos la suerte, se rompió el coche al lado de un bar de carretera que había. Desde allí llamó a Juncosa, que era un preparador catalán que había, para que subiera a buscarnos, pero bueno, claro, tardó 3 o 4 horas, ya me dio para que se me quitara el mareo y todo, y nunca más me volví a marear. Una pregunta que me viene a la mente, cuando llevabas así amigos de copilotos universitarios, ¿se mareaba alguno? No, la verdad es que no se mareaban, no. Alguna vez pasaba un poco de miedo, ¿no? Sobre todo si había algo de agua, o si estaba lloviendo y tal, pues, o si había algo de hielo y tal, pues sí que a lo mejor alguno, cuidado, ¿no? Y se atragantaba un poco, se quedaba callado, pero no, vamos, en el 98% de los casos, nada, no. Hombre, normalmente ya lo sabía, ya había sido con él algún día, o sea, no como le dice a Juan, bueno, a Juan José lo hice, pero también le llevé un par de días antes a dar una vuelta con el coche y a entrenar, y además para que viera, para leer las notas, porque claro, a mí que se mareara o no, pero yo necesitaba que me leyeran bien las notas, ¿no? Y nada, lo hicieron bien, o sea, no hubo mayores problemas. Con Juan Petisco, sí, no, pues es que copilotos he tenido buenos muy buenos y además amigos, con Juan Petisco, con Manuel Ortiz Tallo, con Josito López Orozco. O sea, la verdad es que he tenido bastantes y muy buenos, y además siempre he acabado muy bien con ellos, o sea que no he tenido nunca ningún problema y cambiaba de copiloto no porque no me gustara, no porque hubiéramos quedado mal, sino por circunstancias, o porque no podían, o porque ya se les había acabado, no sé, sus vacaciones o como fuera, ¿no? Hasta que ya empezamos ya con copilotos profesionales, que entonces ya sí que duraba todo el año como mínimo, ¿no? El rally de Portugal, vamos, fue increíble, o sea, la verdad es que fue una experiencia, bueno, y el Costa Brava y el RACE, hubo una época donde era el mejor rally que había en España, y era bestial, además, como era el Real Automóvil Club de España, pues lo hacían en sitios distintos y tal, ¿no? Y una época que lo hacían en Alicante, y la verdad es que, bueno, era increíble, la verdad es que era muy bonito, la verdad es que era un rally. Y luego por aquí, por Madrid, hacían otro que nos llevaban hasta Cuenca, por la ciudad encantada y tal. La verdad es que en aquella época había rallies muy bonitos. Hicieron uno que ese sí que fue increíble también, que fue el Rally del Serri, que ese, la verdad es que lo corrí un par de años, y me parece que fue en el año 72, que salíamos de Jerez, nos recorríamos toda Andalucía, llegábamos hasta Almería, subíamos, vamos, y luego subías a Albeleta, en Sierra Nevada, y ahí el 80% era por rally, por tramos y por zonas de monte total, o sea, no había ni carretera ni nada, eran caminos bueno, era increíble. Una de las veces, entrenando, se me rompió el coche,
y bueno, estuve allí pues no sé si 14 horas y tal, hasta que ya decidí que, bueno, pasamos la noche allí en el monte y ya la mañana siguiente, bueno, pues digo, bueno, pues aquí, como por aquí no pasa nadie, digo, a ver si pasaba alguien, pero no pasaba nadie, pues empecé a andar hasta que encontré un caserío, nos dieron algo de comer porque llevábamos 14 horas sin comer nada. Y la verdad ya con uno de un vecino ya con un tractor ya nos consiguió coger, sacar el coche de allí, bueno, unas historias, pues claro, no había teléfonos móviles ni nada, o sea que allí era, y los mapas eran pues planos de carreteras, pero no había nada, ni internet, ni dónde estoy, ni por dónde voy, ¿no? O sea, te lo tenías que... Era la verdad es que era muy bonito, muy especial, sí, y además un poco hasta de aventura, ¿no? O sea que casi todos los rallies en España, vamos, el 60% eran bastante similares. Entonces, en recorridos, en tiempos, casi todos se hacían de noche, porque por problemas de circulación y de corte de carreteras los hacían por la noche. El Costa Brava y el Firestone pues eran un poco más largos, estaban, pues luego evidentemente pues venía gente a correr al ser puntuables, sobre todo el Costa Brava y el RACE, que era el Rally de España, que sí que eran puntuables para el Campeonato de Europa y sí que venían pilotos extranjeros. Sobre todo hubo una época que el RACE era el que de verdad era puntuable para el Campeonato de Europa y venían pues Nicolás, el equipo oficial de Renault, los italianos, o sea que... Y al Costa Brava pues también, entonces eran rallies mucho más duros, muchos de ellos o casi todos estos tenían tierra y además del asfalto, con lo cual en España era muy raro porque normalmente no se corrían rallies, a no ser que hicieras rallies específicos de tierra, pues no se corría en tierra. Los rallies del Campeonato de España eran casi en el 90% eran solo de asfalto, y entonces bueno, pues te pillaba un poco sorpresa, tenías que trabajar más, tenías que los coches adaptarlos un poco a que fueran bien en tierra y en asfalto, porque las suspensiones en aquellos momentos no se cambiaban ni se regulaban de la manera que se hacen ahora, ¿no? Y bueno, pues eran distintos. Luego ya el Rally de Portugal que corrí con Chrysler y tal, pues claro, eso era otro nivel totalmente distinto, ¿no? Los rallies del Mundial eran, además en aquellas épocas, eran yo creo que bastante más duros de lo que son ahora, porque ahora son pues una serie de tramos que los repiten no sé cuántas veces, 3 días, los bucles son mucho más cerrados. Claro, entre otras cosas porque les quieren poner cámaras en todas partes, entonces claro, no pueden. Y en cambio en aquella época pues los rallies del Campeonato del Mundo pues eran muy largos. El rally de Portugal que corrí pues era, vamos, de norte a sur, te recorrías todo, vamos, y unas palizas y unos entrenamientos que eran, la verdad es que increíble, ¿no? La verdad es que eran unos rallies muy... Y además... en muchísimos porcentajes eran solo de tierra, ¿no? O sea que eran... Yo recuerdo que el Rally Portugal, no sé si tenía algún rally, algún tramo de asfalto, pero todo de tierra, y bueno, y la verdad es que era, claro, sufrían los coches, nosotros no teníamos los coches como que éramos preparados y con tanta experiencia como para meternos en un rally, y la verdad es que por desgracia duramos no demasiado. ¿Cómo se organizaban todo el tema de entrenos a la hora de dormir, comer y demás? Bueno, los entrenos para empezar eran libres, ahora no es como ahora y tal, ¿no? Te lo organizabas tú como querías, entrenabas los días que querías. Y bueno, y lo que hacías es que pues te ibas pues una semana o 10 días antes y le dabas pues 4, 5, 6 pasadas a cada tramo,
y además, claro, muchas de las veces como las notas y las hacías de día, pero luego también siempre querías dar alguna pasada por la noche para ver, porque claro, no era lo mismo, sobre todo notas y tal, el hacerlo de día, hacerlo de noche. Siempre querías tener también alguna referencia en cuanto a poder hacerlo a las mismas horas que lo habías pasado, ¿no? Había zonas donde además te interesaba ir a las mismas horas que lo ibas a hacer, sobre todo pues si era más o menos ya en invierno, para ver las posibilidades de hielo y tal, porque sí que te podía condicionar. En aquella época los Ubrer y todo esto tampoco existían. Y luego, pues como estabas bastante tiempo, pues al final siempre más o menos coincidías, pues los típicos hotelitos que estaban en las zonas de donde estaban los tramos, pues al final casi coincidíamos. Teníamos una relación entre todos los equipos muy buena, la verdad es que nos llevábamos bastante bien, siempre con sus tiranteces y sus cosas y sus pinchos y vamos a picarle a un poco y tal, pero nada, muy bien, la verdad es que fue una época fenomenal, nos lo pasábamos muy bien y entrenábamos mucho y nos machacábamos mucho, pero sí que nos lo pasamos francamente bien. Yo, gracias a Dios, al estar en un equipo oficial, pues tenía un muleto, que era un coche más o menos parecido a, evidentemente no era igual que con el que corrías, pero que por lo menos te permitía ir con cierta preparación y con un coche en condiciones, ¿no? Con barras y con tal, porque la seguridad también empezaba ya a verse que era bastante importante. Primero de todo, me alegro mucho de tener esta oportunidad, porque cuando estuvimos hablando un poco de mi historia, Juan Carlos es determinante en nuestra relación con el automovilismo, ¿no? Cuando mi hermana empezó a salir con Juan Carlos, pues que ya él era un piloto que había llegado a oficial, ¿no? Bueno, pues para nosotros fue el que nos enseñó todo, como ya te dije la otra vez, con una correa de transmisión para Carlos y para mí muy importante, que fue Juanjo Lacalle, que fue de copiloto con él, ¿no? Entonces, pues como nosotros montábamos con él y teníamos, en aquella época entrenaban con muletos, y creo que ya lo conté la otra vez, pero alguna vez nos subíamos, los muletos no tenían asientos atrás, y alguna vez ya mayorcitos, o por lo menos con un cierto tamaño, fuimos a entrenar Carlos y yo atrás en el coche, y bueno, pues era la manera un poco de entender las notas, de ver cómo se trazaba. Tuvo esa etapa de piloto oficial de rallies. Yo creo que luego, un poco apretado por mi hermana, tomó la decisión de acabar su carrera de arquitectura, y entonces puso un poco el automovilismo a un lado. Yo creo que no del todo, porque empezó a correr en circuitos que consumía menos tiempo. Hasta el 76 corriste en rallies, pero para la temporada del 77 te pasaste a los circuitos. Me llamó Fernando Villamil, que era el jefe de competición de Renault, y yo estaba en Chrysler todavía corriendo en los rallies, y me dijo, dice, oye, que quiero que al año que viene que te vengas a Renault con los Alpine. Claro, a mí me hizo una ilusión increíble, porque claro, el Alpine en aquel momento era un coche ganador. Y le dije, oye Alicio, mira lo que me han ofrecido el pasarme al equipo Renault y tal. Y nada, me dio un abrazo, enhorabuena, nada, vete sin ningún problema, porque oye, esto para ti es un salto muy importante y adelante con el tema. Y eso pues sería como en noviembre, una cosa así. Y ya a mediados de enero, cuando ya, bueno, pues ya íbamos tampoco a firmar contratos, porque casi no se firmaban contratos, era bueno, te cogían de piloto y tal. Y me llamó el gordo peloto, es como le llamábamos cariñosamente, porque era la persona más bondadosa y mejor que he visto en los días de mi vida. Y me llamó y me dijo, oye Juan Carlos, mira que hemos recibido órdenes de Francia de que el equipo de competición de Renault se retira de los rallies y se acabó.
y me quedé pues sin poder correr en Renault, que era la ilusión que tenía, vamos, maravillosa. Volví a Chrysler, se lo dije a Alicio y dijo, bueno, pues nada, pues otra vez aquí. Y volví otra vez a estar con él en Chrysler. Y entonces en Chrysler pues también vieron que los rallies pues llegaba un momento que tampoco eran demasiado, tenían el tema del desafío y tal, y bueno, dijeron, bueno, pues vamos a dejar un poco los rallies y vamos a pasarnos a circuitos. Y fue pues por lo que llegó un momento que empezamos a meternos con los Simca 1000 y luego con el Chrysler 180 pasarnos a circuitos. Y la verdad que bueno, pues en los circuitos también ahí sí que tuvimos más éxito que en los rallies y llegamos a ser campeones de España de circuitos en turismos. Y viendo un poco también los buenos resultados y los tiempos que hacíamos en los circuitos donde había referencias del Campeonato de Europa, pues decidió Chrysler y Alicio y tal que íbamos a correr el Campeonato de Europa de turismos. Y estuvimos corriendo, pues fueron 4 o 5 carreras. Y ya luego ya se vio que ese coche pues tampoco era, aunque aquí más o menos funcionaba muy bien, pero claro, allí competir con coches mucho más pequeños sobre todo y casi igual de potencia, pues claro, era prácticamente imposible, ¿no? Porque claro, aquello era un armatoste de 4 metros de largo, bueno, era increíble y por mucho motor que tuviera, pues claro, llegaba un momento que no era competitivo en Europa y duramos, si fueron 5 o 6 carreras. En 1980 corriste las 24 horas de Spa con Jaime Sanz de Madrid y nuestro amigo de Vigo, Manuel Sanjurjo. Bueno, sí, la verdad es que me llamó Manolo, que era otro íntimo amigo también. Es que además, claro, hacíamos unas piñas de amigos en los rallies, claro, como estábamos tanto tiempo juntos, pues la verdad es que al final acababa siendo íntimos amigos. Y Manolo era, bueno, y es encantador, ha sido una persona entrañable. Manolo con su buena, Manuel Sanjurjo ahí consiguió con sus buenas artes y sus contactos y tal, que se pudiera inscribir en las 24 horas y allí que nos fuimos. Y ahí el que iba un poco como de jefe de equipo era Juan Petisco y estuvimos allí todos, lo pasamos fenomenal, hicimos unos buenos entrenamientos, salimos bien. Y en carrera me tocó a mí un poco, que subiendo Rus, pues se me rompió el anclaje del asiento y claro, al romperse del asiento pues me agarré el volante y salí disparado, me pegué contra las guardarraíles y bueno, y además claro, vamos, ahí se quedó el coche por desgracia. Y fue una experiencia maravillosa, nos lo pasamos muy bien. Además nos fuimos en un car house para tener allí un sitio donde poder estar durante la carrera y el viaje de ida y de vuelta lo hicimos en el car house y bueno, la verdad es que nos lo pasamos de maravilla. Es que la verdad es que con amigos a donde quieras, ¿no? Y entonces, como eran amigos, pues aparte de competidores en ciertos momentos, pues nada, la verdad es que nos lo pasamos francamente bien. Fue de los buenos amigos de aquellos fantásticos años jarameros, los años 70, 80 y 90, porque además teníamos allí un grupo que iba con una relación que iba más allá de lo deportivo. Cuando estábamos en la pista, pues oye, nos mordíamos la yugular unos a otros, pero al acabar las carreras, pues teníamos una relación allí, pues una serie de pilotos, organizadores, que iba más allá de las propias carreras y esa relación pues incluso se trasladaba a una convivencia y una relación de ir con cada uno con sus mujeres o con sus novias, lo que tuviera en aquel momento. Teníamos comidas, viajábamos juntos muchas veces cuando íbamos a algunas carreras, o bien a verlas
o bien a participar nosotros. Y entre ese fantástico grupo pues estaba Charlín Goñoro, que en aquellos años, en los años 70-80, era probablemente uno de los pilotos más rápidos de España. Con mucha frecuencia, al acabar las carreras o los entrenamientos en el Jarama de los sábados, Charlín nos llevaba a casa de su suegro, que tenía una casa preciosa. Yo creo que Carlos aún no tenía carnet de conducir, no sé si su hermano mayor Toño ya lo tenía, pero Carlos me parece que no tenía, y con su suegro, don Antonio Sáenz, al que lo recuerdo con enorme afecto porque nos recibía en su casa a los amigos de su cuñado, pues casi como si fuéramos sus propios hijos, nos invitaba a la piscina, tenían en su casa una pista de squash donde jugábamos allí unos partidos después de las carreras fantásticos, una fantástica vaquerada las 24 horas de Spa-Francorchamps. Su suegro, don Antonio Sáenz, nos prestó para poder ir hasta Bélgica un motorhome fantástico que tenía, que es el que nos sirvió como base primero para viajar, y allá dejamos un equipo genial con Carmelo Ezpeleta, que era el team manager del asunto, Petisco, Manolo Ortiz Tallo. Charlín tuvo la fatalidad de haber tenido un accidente en la mítica curva que se llama el Orus, la curva del Orus, que es bajando de la recta de tribunas hay que hacer una pequeña S y subir para arriba la larga recta. Andábamos todos rompiéndonos la cabeza si aquella S era fondo, no era fondo, había que ahuecar, no había que ahuecar. Con el Capri llegabas ahí a un voltaje soberano, y yo creo que el que más y el que menos nos rajamos un poco porque era mucha candela. Pero él, en una de las vueltas, en su turno de conducir, tuvo la fatalidad de que se le soltó, cuando estaba apoyado, se le soltó el asiento del baquet del piloto, perdió la dirección en ese momento, se agarró el coche, pegó un trompo y se fue de costado contra la famosa Orus, contra el sitio donde estaba la fuente. Y cuando volvimos a Madrid le habíamos tirado todos la broma de decir que la fuente realmente en Francorchamps la conocían como la de l'eau blanche, agua blanca y cristalina, hasta que llegó Charlín con el capi rojo y el tamaño leñazo que le metió. Al salir de allí, la fuente que emanaba agua blanca, después del paso de Charlín por aquella esquina, empezó a echar agua roja y pasó a llamarse Orus, y decíamos que el nombre se lo debíamos a Charlín. Como me dijiste, Gonzalo, que ibas a venir, estuve aquí buscando y encontré un par de fotografías en las que coincidimos en alguna carrera, porque normalmente corríamos en categorías distintas. Tengo aquí un par de fotografías, a ver si la ves. Una es esta, en la que yo estoy con el Capri, y el ritmo que está detrás es el de Charlín. Esta es otra foto de otra de aquellas carreras en las que los participantes éramos más o menos los mismos, o yo por delante con el Capri, y un poco más atrás aparece Charlín con el famoso ritmo, con el ritmo aquel que acabaría pasándonos a todos, porque corría una gloria. ¿Qué anécdota curiosa o graciosa nos puedes contar de los años esos corriendo en circuitos? En circuitos, hombre, una que me hizo mucha gracia y me hizo cuando estuvimos corriendo el Campeonato de Europa. Claro, los mecánicos que había aquí, Pedro y Ramón, que eran sobre todo los que más estaban en el equipo Chrysler llevando el coche y haciendo el coche, pues nos fuimos a correr, pues no sé si fue a Silverstone, luego íbamos a Zandvoort, luego íbamos a no sé, y hubo un momento que llevaban pues como casi un mes fuera de Madrid,
llegaban, estaban hasta las narices, que además yo creo que no hablaba ninguno ni inglés ni nada, con lo cual, claro, era todo casi por señas. Había alguno que sí que sí sabía algo y podían orientarse y comer y tal, pero... Y la verdad es que antes de ir a no sé qué circuito, íbamos desde Madrid, Alicio y yo, y Jorge también, Jorge Baratión, que era el otro piloto, y me pasé por el duty free y compré unas latas de fabada y unas botellas de vino. Bueno, cuando llegamos al circuito y les di las latas de fabada y las botellas de vino, mira, los lagrimones que les caían y los abrazos que me dieron, o sea, lo mejor que les podía haber llevado la cosa, vamos, más agradecidos que he visto en mi vida por unas latas de fabada y unas botellas de vino de España, ¿no? Entonces les acompañábamos a alguna de las carreras de circuito. Recuerdo una vez que fuimos a Estoril y nos prestó mi padre un coche para que fuéramos todos. Por la noche, que éramos muy jovenzuelos, nos fuimos a tomar una... Él no, porque él estaba con mi hermana y corría. Nos fuimos a tomar una copa por ahí y tuvimos un incidente. No voy a decir quién conducía, evidentemente no era él, que era el que le habían prestado el coche, era uno de nosotros. Y nada, él se tuvo que comer el marrón, como se dice ahora, y tal. Pero bueno, sobre todo yo creo que él siempre ha sido una persona muy, muy amable, muy divertida, muy afable con todo el mundo. Que aparte del tema del motor, pues no sé, nuestras primeras salidas a una discoteca, pues íbamos con él, que era ya un tío importante en las discotecas. Y pues nos abrió un poco a ese mundo de cuando acaba la adolescencia y te vas haciendo mayor.